y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Mire qué palabra del Señor. Hasta ahí nomás en Números 32. Mire lo que es la palabra del Señor. Este hombre, ustedes saben quién fue Nabucodonosor, fue el rey de Babilonia. Fue un hombre, un imperio de los más grandes que ha habido, como el de Persa. Este hombre hablando palabras, creyéndose por la soberbia, eso es pura soberbia, creyéndose él como un Dios, como si fuera un Dios. Él decía que por su fuerza, por su poder, había construido todo eso. Él creía que él podía haber hecho con su fuerza, que él había levantado ese imperio tan grande, pero no era así. Por eso el Señor le tuvo que hablar, por eso el Señor lo castigó. Siete tiempos, fueron 7 años que este hombre aún no acababa de hablar en su soberbia, cuando vino la palabra del cielo y le habló y le dijo: por tu soberbia, porque eres un hombre prepotente, porque eres un hombre creído, porque tú te has creído como un Dios y no es nada por ti. Yo te he dado este imperio, yo te di lo que tú tienes, no es por tu fuerza, le dijo. Y cuando estaba el hombre hablando, vino un ángel del Señor y lo sacó del palacio porque nadie lo vio. Vino un ángel que lo sacó y lo puso en el cerro. Duró 7 años comiendo zacate, como un animal, como un buey, dice la palabra del Señor. 7 años duró. Le crecieron las uñas, le creció el pelo, parecía un animal en el cerro. Todo por la soberbia, por creerse un hombre superior a los demás. El Señor le había dado a él los reinos de toda la tierra. Era un hombre muy poderoso, tenía un gran ejército, pero nunca le dio la honra y la gloria al Señor, hasta que el Señor lo castigó. Dice que después de los 7 años, cuando llegaron los 7 años, ese hombre volteó al cielo y miró al cielo y ¿cómo se puede decir? Ese hombre reconoció en el mal que estaba y reconoció al Señor que Él era el Dios, que por Él había tenido todo, y le perdió, se humilló al Señor y el Señor lo perdonó y le restituyó el reino otra vez. Amén. Dice que el Señor le restituyó el reino. ¿Por qué? Porque se humilló, porque reconoció que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Amén. Por eso el tema de esta noche es muy importante. Dios humilla a los soberbios y Dios lo humilló hasta el suelo, hasta el suelo. Imagínense un hombre siendo un rey, ¿verdad? Que traía todo de oro, con sus batas y cosas de oro. Andaba como un animal en el cerro, comiendo pasto. Era como un animal, créame. Pelaje le creció, las uñas grandísimas. Todo porque habló en su soberbia. Y a veces a nosotros nos pasa. A veces nosotros tenemos un puestecito en algún lugar o pasa algo, ¿verdad? O el Señor dice, va a hablar a través de ti o va a hacer algo contigo. Y a veces nos sube el ego, que nos creemos más que los demás. A veces humillamos a otra gente, que no deberíamos humillar a nadie. Todos somos iguales. Así como yo estoy arriba, aquí cualquiera puede estar. Todos somos hijos del Señor y todos podemos hablar la palabra del Señor y todos podemos hacer lo que se proponga, lo va a hacer en el Señor, créame. Solo busca el Señor y quita esos malos pensamientos. Como este hombre se tuvo que humillar para reconocer quién es el Altísimo, y lo reconoció bien claro, pero le fue quitado todo el reino, aunque después se lo regresó el Señor. El Señor lo que quería era enseñarle que Él es el que manda y nadie más. Amén. Mire lo que dice la palabra. Aquí aprenderemos a través de la vida de Nabucodonosor que Dios abomina el pecado de la soberbia. Por lo tanto, que el Señor nos guarde de tan gran pecado. La humildad es el antídoto contra la soberbia. La humildad. ¿Sí vieron cómo era el Señor Jesús? ¿Se acuerdan cómo era Jesús? Era rey, era Dios mismo en la tierra, y aún así nunca fue creído, jamás. Era un hombre tan humilde, dice la palabra que era manso y humilde. Para que Él nos sirviera a nosotros, imagínense cómo era este hombre. Qué humildad tenía. Y Él quiere que así seamos todos nosotros, mansos y humildes como era Él. Que no haya soberbia en nosotros, que no seamos altivos. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para nuestra familia. Mira lo que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiere llegar delante del Señor y que lo reconozca, sea humilde con el Señor. Y si no, mire, vayamos a Santiago. Vaya a Santiago conmigo 4:6. Para que vea lo que dice el Señor.
Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo que dice el Señor. Claramente lo especifica. Por eso nosotros tenemos que ser como dice la palabra. Tenemos que ser humildes ante todo. Vivir una vida en armonía. No tener esa soberbia que a veces creemos o queremos pisotear a otra gente por poquito que tengamos o más que los demás. No, no, hermanos, eso no nos da ningún motivo, ninguna razón para creernos más que otros y humillar a alguien que sea más pobre o menor que nosotros o que esté fuera de la iglesia. Amén. Mira lo que dice la palabra. La soberbia precede a la ruina del ser humano. Por eso viene la ruina del ser humano, por la soberbia. Ponga atención a lo que dice. Mira lo que dice en Proverbios 16. Vaya a Proverbios 16, 18. Porque esto lo afirma el hombre que fue más sabio, Salomón. Fue antes de Cristo, pero Cristo es el hombre más sabio del mundo. Salomón, Proverbios 16, 18. Mira lo que dice Salomón. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Usted sabe qué es quebrantamiento? Cuando el Señor viene a destruir una persona o a un imperio, créeme que entra primero la soberbia. Entonces viene, cuando antes va a venir un quebrantamiento por la soberbia, y dice, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Antes de que una persona caiga, créame que se va a sentir, como dicen el rey o la reina de Inglaterra, una altivez grandísima. Eso es lo que tienen las personas. Pero ya sabemos que después nos viene la caída. Así como lo ha pasado a muchos imperios, como ha pasado a través del mundo, como ha pasado con mucha gente. Hay muchos hombres que antes de su caída es lo que eran. Tenían una altivez de espíritu, traían mucha soberbia. Y de aquí encontramos muchos en la Biblia. Y el Señor los ha quebrantado a cada uno de ellos. Pero no lo ha hecho para mal, sino para que entiendan que el Señor es el que da y el que quita. Él pone reyes y quita. Él es el que nos da todo. De Él procede todo. Nada es por nosotros. Nada proviene de nosotros. Ni aún Salomón, que era el hombre más sabio. Todo lo tenía porque el Señor le dio esa sabiduría. Y aún así el Señor lo quebrantó una vez porque se desvió. Conociendo al rey buscó otros dioses que no hay. Entonces lo que pasa, antes del quebrantamiento del ser humano viene la soberbia. Y luego antes de que caiga viene esa altivez. Es que yo soy mejor que tú. Yo soy más grande que tú. Yo tengo un título. Yo soy un jefe, o yo soy un gran ejecutivo, o yo soy el pastor. ¿Y tú quién eres? O yo soy el que más me usa a Dios. Mucha gente usa eso, créeme esa palabra. Es que yo soy el que más usa a Dios. Dios me usa a mí y a ti. Esa es altivez, hermanos. No necesitamos eso en nuestras vidas. No necesitamos altivez ni orgullo. Todos somos iguales. Todos somos iguales. El Señor nos ama igual a cada uno de nosotros. Créeme que así como usted lo ama, me ama a mí. Y como le duelo yo, le duele a usted. No tenemos por qué tener esa altivez de espíritu. Nadie. Por eso el Señor nos quiere humildes y mansos como era Jesús. Así nos quiere el Señor en esta noche y para siempre. Hay que aprender de Jesús. Amén. Pero no lo estoy regañando, es una enseñanza que el Señor nos trae esta noche. Créame que esto es para mí. Se me predicó primero a mí, antes de que viniera para ustedes. La soberbia y la arrogancia de Nabucodonosor, mire lo que dice, precedieron a su ruina. Por eso se destruyó, por su arrogancia. Vaya ahí mismo a Deuteronomio, hermano Wilson, a Daniel 3:15, para que mire la arrogancia de este hombre. No se lo vamos a leer, pero mire lo que dice 3:15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos? No, hermano, sí está bien. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina? Mire lo que hizo Nabucodonosor en su pueblo. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que ha hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que, oiga, amigo, hizo una pregunta lo que hizo él, y que Dios sea aquel que os libre de mis manos. Esa era la soberbia y altivez que tenía Nabucodonosor. Hizo una estatua grandísima y quería que todo ser humano en ese imperio ahí se arrodillaran ante él como si fuera un dios. Esa era la soberbia, esa era la altivez. Por eso vino el quebrantamiento ante él. Por eso el Señor lo humilló hasta lo sumo a él.
porque se quiso creer Dios, mejor que Dios. Él se creía el único Dios que había. Y luego les hizo esa pregunta: cuando suene la trompeta, cuando suene la música, quiero que todos se humillen y se ahinquen delante de la estatua, que soy yo, decía. Y luego todavía hace esa pregunta: y que Dios sea aquel que os libre de mis manos. Fíjese la pregunta que hizo. Es donde Dios lo quebrantó. Entonces los hombres que no se humillaron, sabemos que fueron 3 hombres. 3 hombres no se humillaron. ¿Y qué hizo él? Los agarró a los 3 y los aventó al horno de fuego, porque no le obedecieron. Porque ellos dijeron: si el Señor no nos libra, bendito sea el Señor. Y si Él no libra, bendito sea el Señor también. Y los agarró, los echó a los 3 al horno de fuego. Y luego cuando abrieron las puertas, ¿qué miraron? Miraron 4 en vez de 3. ¿Quién era? El Señor, Jesús, o el ángel de Jehová, adentro con ellos. Ni siquiera se les quemó un pelo, hermanos. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor. Porque no eran hombres altivos, porque no eran orgullosos. Ellos creían en el Señor fielmente. Entonces vino el quebrantamiento contra este hombre por eso que hizo. Porque él se creía un Dios, por eso tenía esa estatua, ¿verdad? Entonces, como dice aquí en la palabra, la soberbia y la arrogancia de Nabucodonosor precedieron a su ruina, y esa fue su ruina: creerse como un Dios. Por eso hizo estatua. Vaya, hermano Wilson, vaya a Segunda de Reyes. Vamos a leer un poquito de Biblia. Segunda de Reyes 18, del 19 al 27. Voy a estar leyendo rápido porque sí está largo. Segunda de Reyes 18, del 19 al 27, hermano Wilson. Mire, esta es una parte antes de la caída de este imperio que vino a pelear con Israel contra Judá. Les voy a leer la parte antes de su ruina, para que vean cómo es la gente que a veces se creen que pueden estar sobre un pueblo que es del Señor, que quieren dominar algo que el Señor cuida celosamente y guarda. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y les dijo Rabsacés, era un, como vamos a decir, como un alto miembro del gobierno de Siria. Era como un general, se puede decir, que vino a Israel a destruir Israel. Mira lo que dice. Y les dijo Rabsacés: decid ahora a Ezequías, rey de Judá: así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que tú te apoyas? Le dijo. 20, hermano Wilson. Dices: pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías? Dice que te has rebelado contra mí. Era el hombre hablando contra el rey de Judá, contra Ezequías. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová, oiga lo que dijo él. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Eso lo dijo porque este rey quitó todos los altares de acera, hermanos. Todo lo que no le gustaba al Señor, él vino y quitó todo eso. Todos los altares de acera. Él mismo fue el que quebró la serpiente que levantó Moisés al desierto, que tenían ahí, que Israel se había desviado, que iban y le rendían culto y le ponían incienso, eso. Él, Ezequías, vino, tumbó todo eso. Por eso él vino, se los dijo. Dijo: ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Pregunta que le estaba haciendo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová? Oiga, mira lo que dijo ese hombre. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová? Fíjese lo que dijo él. A este lugar para destruirlo. Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Mira lo que dijo ese hombre. El que sigue, hermano, el 26. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joab al Rabasés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. 27, hermano Wilson. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor.
y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina en vosotros. Mires de ahí. Esta es la historia que vino a hablar este hombre, este capitán de Siria contra el pueblo de Israel. Haz de cuenta que vino a hablar contra el Señor, palabras que el Señor no había dicho, por su altivez, por su orgullo, porque Siria, si ustedes han leído, Siria era uno de los ejércitos más grandes que ha habido. Cuando ellos vinieron a Israel, fueron los que destruyeron a Israel, fueron los que se llevaron las 10 tribus. Entonces vinieron ahí, pero aún el Señor no se había entregado en sus manos. El rey que estaba ahí, Ezequías, aún no había pecado, todavía estaba en los designios del Señor. Entonces por eso vino a hablar estas cosas de ellos. Y mire lo que sigue después, para que mire cómo Dios humilla a los soberbios, porque fue una soberbia de estos hombres que fueron a hablar allá. Mire lo que sigue ahora después. Dice, vemos que la soberbia y la arrogancia del Rabsacés y de su señor Sanaquerib presidieron a la ruina de todo el ejército de Asiria. Hermano Wilson, vaya a la continuación, vaya a Segunda Reyes, ahí mismo, al 19, 35 al 37. 19:35 al tercer Wilson, por favor. Mire lo que viene ahora, lo que vino a hacer el Señor. Y aconteció aquella misma noche, salió, mire lo que hizo el Señor, salió el ángel de Jehová, donde estaba todo ese gobierno, ese ejército, a destruir Israel. Salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 personas en una noche. En una noche, porque vinieron a blasfemar, a hablar el nombre del Señor cuando Él no había mandado a hacer eso. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba, mire lo que le pasó a ese rey de Asiria por venir a blasfemar el nombre del Señor. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrod, su dios de él, porque no era el dios de nosotros, Adramelech y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada, dice, y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar a Sarhadón, su hijo. Ese hombre, mire lo que hizo. Por eso vino la ruina de los sirios, porque vinieron a destruir a Israel, al pueblo del Señor, vinieron a blasfemar el nombre del Señor, y Dios mandó un ángel y mató 185,000 personas en una noche. Entonces esa fue la ruina de ellos, que vinieron a blasfemar. Ellos se creían que estaban sobre todo cuando el Señor no los había mandado. El Señor mandó destruir a ellos y mandó destruirlo a él. Por eso que fue muerto en su templo con su Dios. Sus mismos hijos lo mataron por la soberbia y la altivez que él tenía. Sennacherib, esa es la soberbia que él tenía. Lo mismo como Nabucodonosor, aunque a él no lo mataron, pero a este rey sí. ¿Me entiende? ¿Todo por qué? Por la altivez, por la soberbia, por el orgullo, por lo que lleva a los hombres a veces a su propia destrucción. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ver aquí en Éxodo. En Éxodo 5, del 1 al 2. Vemos que la soberbia y la arrogancia de Faraón procedieron a su ruina y su caída. Lo mismo le pasó al Faraón. Mira lo que dice Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es lo que le vino a decir Moisés al rey, a Faraón. El 2, hermano Wilson. Y Faraón respondió, mire el hombre, otro hombre soberbio. ¿Quién es Jehová? Dijo. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es? Yo no lo conozco, dijo. Dijo, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, ¿quién es? O sea, haz de cuenta que está blasfemando contra el que creó todo, el que nos dio la vida. Dijo, ¿quién es? Dijo, yo no conozco a Jehová, ni tampoco deja ir a Israel. O sea, con esa soberbia, con esa altivez. Pero no sabía lo que le iba a venir. Él no sabía lo que le iba a venir. Mire lo que viene. Vaya a 14, hermanos, a mismo Éxodo 14, 17 al 31. Y aquí yo endureceré, mire es el Señor hablando. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería.
Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, guardando al pueblo de Israel de los egipcios. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas, ese era el Señor, para aquellos. O sea que delante del ángel de Jehová había luz para Israel, y detrás por los egipcios solo había oscuridad y tinieblas. No podían verlos. Y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Mire, hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Es el Señor. Y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y con la gente adentro, mire, con los egipcios. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, porque el Señor había dicho eso, ya lo había profetizado. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Mire. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Ve lo que hizo el Señor con Faraón? El Señor mismo le endureció el corazón a él, porque el Señor lo iba a destruir por la soberbia, por la altivez. Porque si usted conoce la historia, hermanos, de los egipcios, ellos se creían dioses. Todo el faraón que entraba se creía Dios. Decían que eran hijos del Dios Nimrod y el otro que tenían, pero ellos se creían dioses. Entonces aquí hay una palabra que dice el Señor, les dijo claramente, los egipcios son hombres y no dioses. Entonces por eso el Señor endureció el corazón de Faraón, para destruirlo. Para eso lo hizo, para que él reconociera que solo hay un Dios, no hay otro Dios. Los hizo entender y salvó a su pueblo, y destruyó todo el ejército de Israel, se destruyó. Hermanos, no creo que se haya vuelto a levantar otro ejército igual que ese. No, yo no lo creo. Pero eso es lo que hizo el Señor. ¿Por qué? Por la soberbia del ser humano. Por eso el Señor destruye. Si no entiendes, te va a destruir. Por eso el Señor a veces nos da vara. ¿Para qué nos da vara? Para que entendamos, para que enderecemos nuestro camino, nuestra vereda, antes de que venga nuestra caída. Porque créame que el Señor eso es lo que hace. Antes de que tú te pierdas, que usted se pierda, el Señor le va a dar vara. Y si no vas a entender, mejor te agarra y te lleva. Prefiere eso a que te pierdas, a que te condenes. Eso es lo que hace el Señor, por la soberbia del ser humano. Por eso los pueblos como Sodoma y Gomorra no se arrepintieron, hermanos, no se arrepintió ni uno. El Señor les mandó los ángeles a hablar la palabra por el pecado que tenían. Eran muchos pecados grandes, pero uno de los más grandes que tenían era la soberbia que tenían. Había mucha soberbia en Sodoma y Gomorra, por eso el Señor lo destruyó completamente esos dos pueblos, por la soberbia. Amén. Denle un aplauso a mi Cristo. Vaya, hermano Wilson, a Segunda de Crónicas, por favor, Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21. Leemos que la soberbia del corazón del rey Usías procedió a su ruina. Mire, del rey Usías también lo mismo le pasó a él. Segunda de Crónicas 26, del 16 al 21, vamos a leer.
Mas cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo. Mire lo que hizo el rey Uzías. No sé si usted ha leído la historia de este gran rey. Era un rey que el Señor puso descendiente de David, porque todos descendían de David. Y mire lo que hizo ese hombre en su altivez, en su orgullo, en su soberbia. Dice que cuando ya era un hombre fuerte, su corazón se enalteció. O sea, se le subió la altivez. Y mire lo que hizo, fue para su propia caída, su propia ruina. Mira lo que le hizo el Señor. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo. A él no se le tenía permitido entrar al templo. Usted sabe que estaba el templo, el lugar santo. Él no estaba de aquí para acá. Haga cuenta que aquí estaba un telón grandísimo y era el lugar santísimo. No se le permitía a nadie entrar ahí, a nadie. Solo a un sacerdote cada año. Este hombre entró al templo del Señor. Mire lo que hizo. Dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No se le estaba permitido a él, pero él entró. Dice, entró tras él el sacerdote del lugar, Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Dice, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Solo la gente consagrada podría hacer eso, nadie más. Pero él en su corazón altivez se creyó y entró. Mire lo que pasó. Le dijeron, sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Mire, todavía se enojó el hombre, todavía se llenó de ira en el santuario del Señor. Mire lo que le costó eso. Por eso a veces nosotros debemos de guardarnos del enojo, del rencor, de la ira. La ira es un enemigo de nosotros los seres humanos. Mire lo que pasó a él. Se llenó de ira y en su ira, dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Le empezó a salir lepra porque no le era permitido quemar incienso y luego se airó de los sacerdotes del Señor en el altario del Señor, ahí en el altar. Entonces lo miro que dice, y miró el sumo sacerdote a Azarías y todos los sacerdotes, he aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová le había herido. Dios le había herido a este hombre con lepra. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Jamás se le quitó por la desobediencia de entrar al templo del Señor, porque mal incienso. Pero por eso, no cree que fue, sí fue eso, pero fue por la altivez, por el orgullo, por la soberbia, que él no debería entrar, pero como era rey se creía y entró y a él no era permitido entrar. Entonces mire lo que terminó el hombre este. Dice, así el rey Uzías le fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová, siendo un rey descendiente de David. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. ¿Ve lo que nos pasa por la soberbia? Porque nos creemos mucho, por la altivez, por el orgullo, y todavía se airó contra el sacerdote Dios y los 80 sacerdotes que estaban ahí. Todavía se enojó, se puso en ira. Eso no le queda a un rey, a un ungido del Señor. No le queda. A nadie de nosotros como cristianos nos queda encolarizarnos y estar en ira contra uno, contra otro, y menos contra gente que preside en un altar, contra sacerdote. Y eran 80 los que estaban ahí. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Por tu pecado le puso lepra, porque antes es lo que hacía el Señor, le ponía lepra a la gente. Cuando hablaban o blasfemaban contra otra gente, ¿qué le pasó a la hermana de Aarón y los que estaban ahí en el desierto cuando hablaron contra Aarón y ellos? ¿No les puso lepra el Señor? Porque hablaron del ungido del Señor. Lo mismo le pasó a este rey. Por hablar del sacerdote y de ellos, el Señor le puso lepra y así murió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por su orgullo, su altivez, no se arrepintió el hombre. Porque si hubiera arrepentido y hubiera venido ante el Señor humillado, yo lo hubiera perdonado y lo hubiera limpiado. Pero parece que no lo hizo. ¿Por qué? Por altivez, por orgullo, por soberbia. Por eso el Señor no quiere que tengamos nada de nosotros en nuestro corazón. Limpie su corazón, no tenga nada de eso usted. Si hay gente que le hace mal o le paga mal, usted limpie su corazón, usted diga, yo te perdono, perdónelos. A veces es difícil, es duro, pero es mejor perdonar que vivir cargando cosas que no necesitan en su vida.
cargando piedras de alguien más. Este hombre así murió. ¿Por qué? Por la soberbia que tenía. Porque se llenó de ira. Y así murió, siendo un gran rey de Israel, descendiente de David. Así murió. Entonces el Señor no nos quiere, hermanos, el Señor nos quiere que nos humillemos ante Él. ¿Usted sabe qué es humillarse? No es que usted ande desarrapado, sin dinero o todo roto, no. Que aprenda a conocer al Señor, que tenga temor de Él, que conozca quién es Él, que se humille delante de la palabra del Señor, que lo reconozca. Más que todo es humillar. Hay que reconocer quién es Dios y quién somos nosotros. No somos nada, hermanos. Dice la palabra del Señor que ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que el Señor nos visite y nos mire? ¿Qué somos? No somos nada, hermanos, créame. No somos nada, somos polvo y al polvo volveremos. En la noche estamos jóvenes, de mañana somos viejos y ancianos y nos morimos. Somos como la flor del campo. En un día crecemos y estamos muy hermosos y por otro ya se acabó la hermosura. ¿Y a dónde vamos? Al pozo. ¿Y cómo viviste tu vida? ¿Qué vida de amargura llevaste? ¿Qué vida de pecado? ¿Qué vida de soberbia, de altivez? ¿A dónde crees que vas a ir? ¿Tú crees que tienes salvación y perdón? No tenemos salvación y perdón si vivimos así. Si no quitamos altivez del corazón de nosotros y ese orgullo que traemos, no vamos a llegar a ningún lugar. Créame que después de esta vida, se lo garantizo, que hay otra. Se lo aseguro, que hay otra. Porque Jesús no miente. Porque Él dijo, donde yo voy, ustedes van a estar. Pero si siguen mis mandamientos, siguen mis palabras, siguen todo lo que les he enseñado, donde yo voy, ustedes van a estar. Entonces, el Señor nos quiere en esta noche decir, y nos dice el Señor, que quitemos todo orgullo, toda altivez de nosotros, toda soberbia. No la necesitamos a la vida. Hay que aprender a ser mansos y humildes. Y el Señor nos va a estar, mire, atentos mirándonos y con el oído así. Cada que usted abra su boca para algo, el Señor está atento en su palabra. Está escuchando lo que usted dice y está mirando lo que usted dice. Todo lo que usted dice, Él lo oye y lo ve. Amén. ¿Por qué cree que le pasó esto a este rey? Porque el Señor estaba con él. Todo rey de Israel era ungido. Son ungidos del Señor, pero por eso el Señor le puso lepra en su vida. Amén. Ahora bien, la soberbia lleva al ser humano a querer llevarse la gloria, mire. Eso es lo que pasa con el ser humano. A veces nosotros nos queremos llevar la honra, como dice aquí, la honra y la gloria del Señor, que nada es de nosotros. Si yo me subo aquí al altar y predico bien hermoso, y canto y bailo y bajo a todos los ángeles, imagínense, ¿yo por qué voy a llevarme honra al Señor? Nada es mío, nada. Si el Señor viniera, yo me postro y me tiro en el suelo. Créame que me tiro en el suelo, me humillo, porque si no me va a quebrantar. Me va a quebrantar y Él me va a humillar. Y me va a hacer que me humille, porque no hay otro pastor, solo Él. Solo la honra y la gloria es para Él, nadie más, nadie merece honra y gloria en este mundo. Somos hombres, somos mortales, no somos nada delante del Señor. El primer síntoma de que estamos ante un soberbio, mire lo que dice la palabra, ponga atención. El primer síntoma de que estamos ante un soberbio es que quiera llevarse la gloria. Nabucodonosor alardeó, o sea, gritó, o sea, da cuenta que exageró hablando. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Es lo que dijo, porque Él quiere ya toda honra y gloria para Él. Y eso lo vemos aquí en Daniel 4:30. Va, hermano Wilson, para leerlo, ven todos juntos. Daniel 4:30, mire lo que dijo él. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, diciendo, yo, no Dios, yo, el yo del hombre, el ego del hombre. Él quería toda la honra y la gloria ahí donde estaba, en Babilonia. Porque si usted lee la historia, hermanos, era un lugar hermoso, una ciudad grandísima, fortificada, muy, muy avanzada. Entonces él quería llevarse toda la honra y la gloria. Por eso aquí lo dijo en Daniel. Y mire lo que va a pasar. Nabucodonosor dejó que prevaleciera su yo y pensó que el poder y la gloria eran para él. Hermano Wilson, vaya a Isaías 42:8. El Señor declara esto, Isaías 42:8. Mire lo que dice el Señor, para que entendamos que no hay más Dios y no más honra y gloria, solo Él. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza, dice,
ni mi alabanza a esculturas. Es el Señor hablando. El Señor hablando, ahí claramente lo dijo en Isaías. Dijo, yo soy, como dice aquí. Yo soy. Este es mi nombre, y a otro, a nadie. El Señor dijo que a nadie más le daría su gloria y su honra. A nadie. No hay ser humano que se la merezca. Ninguno. Pero a veces nosotros nos creemos, oh, si es que yo hago descender los ángeles, yo lo hago todo, yo. No. ¿Qué le pasó a- al hombre, bueno, al ser que Dios creó para él, para toda honra y toda alabanza? El enemigo, Luzbel, es el enemigo de nosotros. ¿Qué lo hizo? Lo hizo perfecto, porque él sí hacía todo para el Señor, da cuenta que no había nada más que podía hacer. Pero luego, ¿qué hizo? En su corazón empezó a crear esa altivez, ese orgullo o esa soberbia, diciendo, bueno, pues si yo puedo hacer esto, yo tengo todo este poder, yo también puedo ser como Dios, mejor que Dios. Entonces le entró eso adentro, esa altivez. ¿Y qué pasó? Vino su caída. Y hasta acá cayó, hasta la tierra, hasta acá nos lo aventaron. No lo ocupamos, pero hasta acá vino a dar. Él y todos los que lo siguieron, por su altivez, por su soberbia. Se le subió tanto su altivez que vino un quebrantamiento total. ¿Y sabe por qué todo está aquí? ¿Y sabe por qué se va a quedar así? Porque él no se arrepiente, él no se va a arrepentir. Él no se va a arrepentir. Él no se quiere humillar ante el que lo creó. Por eso es que su quebrantamiento va a ser total, completo. Él no tiene perdón y no hay perdón para él. Porque no se va a humillar delante del Señor. Porque su soberbia es más grande que él. Su orgullo es más grande que él. Su altivez es más grande que él. Y nosotros no necesitamos eso. Nosotros no necesitamos tener en nuestras vidas. Nosotros necesitamos aprender a humillarnos, a quebrantarnos delante del Señor, a reconocer que Él es Dios, que a Él es toda la honra y la gloria. No para nosotros. Nosotros no somos nada delante del Señor. Y Él dice claramente, a otro no da mi gloria. El Señor no le va la gloria a nadie. Cuando ve que alguien lo va a agarrar, créame que viene un quebrantamiento fuerte, fuerte. Cuando es altivez, el Señor lo quebranta. De una forma o de otra va a venir. Y si no, vamos a seguir aquí para que miren, para que vean los quebrantamientos que vienen aquí delante. Nabucodonosor quiso llevarse la gloria y dio honra a la escultura que había levantado. No sé si usted ha leído, pero él levantó una escultura grandísima. Mire lo que dice Deuteronomio, Daniel 3 del 1 al 5. Daniel 3 del 1 al 5 para que vean lo que hizo este hombre. Era de oro lo que hizo, una escultura grandísima. Y todo hombre se tenía que humillar delante de él. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Mire, la escultura que levantó. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores de tesoros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. Mandó llamar a todo el mundo que vinieran ante él, para que viniesen a la dedicación de la estatua, dice, que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores de tesoros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Déjenme ver para qué la levantó. Amén. 4, hermano Wilson. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandándose a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. O sea que alguien había con un micrófono hablándole a todos. 5, hermano Wilson. Que al oír el son de la bocina, haz de cuenta que yo con estos micrófonos está todo el mundo afuera y les voy a estar hablando todo lo que van a tener que hacer. Y dice que al oírle el son de la bocina, cuando oyeran una bocina el pueblo, cuando oyeran una bocina todos, dice, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. Querían que todo el mundo se hincara delante de esa estatua. Todo el mundo. Y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor les había levantado. Mire hasta dónde llegó la soberbia de ese hombre. Hizo una estatua grandísima de oro y juntó todo el pueblo y todo Israel que trajo, porque acuérdense que Babilonia se llevó a las 2 tribus de Israel, que fue la tribu de Judá y de Benjamín. Llevó muchos cautivos a Babilonia.
Los tuvo por 70 años. Entonces congregó todo de cuenta, todo el país lo congregó ahí y trajo a Israel también ahí. Quería que cuando se oyera esa música, cuando se oyera todos los tambores, todo el mundo se tenía que hincar ante su estatua, todo el mundo. Y el que no se hincara, lo metían al horno de fuego, lo mataban automáticamente. Esa era la soberbia que tenía este hombre, esa era la altivez que cargaba. Por eso el Señor lo quebrantó hasta lo sumo a ese hombre, porque quiso ser como Dios. Y nosotros no podemos ser como Dios. Nosotros no podemos llevarnos la gloria que es del Señor. Dice que toda honra y toda gloria es del Señor. Y Él la quiso llevar. Y quiso humillar al pueblo y los humilló a todos. Pero hubo 3 que no se hincaron. Y a esos 3 los aventaron al horno de fuego. ¿Y qué pasó? No les pasó nada. Si usted cree plenamente y confía en Dios, no le va a pasar nada. Y si le pasa algo, créame que va a vivir mejor con Cristo. Como dijo Pablo, si vivo es para Cristo y si muero es para Cristo también. Entonces estos hombres, el Señor no dejó que ni un cabello se les quemara. Y estaba un fuego, hermanos, que cuando abrieron la puerta se quemaron los que la abrieron. Imagínense cómo estaba dentro. No les pasó nada. ¿Por qué? Porque le creyeron al Dios vivo. Solo hay un Dios, solo hay un Rey. A Él sea toda honra y toda gloria. No a un hombre, el loco que trae una estatua y quiere que nos postremos. No, jamás se postra ante ninguna estatua. Jamás. Haz de cuenta que usted ahí está haciendo a su Dios a un lado y poniendo una estatua mejor que su Dios. Ni habla, ni oye, ni camina. El Dios de nosotros habla, camina, oye y viene y avienta lumbre por todos lados, se hace todo, levanta muertos. No podemos nosotros cambiar el Dios de nosotros. Imagínense, levanta muertos y el otro nomás le habla y está ahí, mudo. Mudo está, no habla, ni oye. Y si no, pregúntele a los filisteos y todos ellos que tenían su Dios ahí grandote. Y cuando traje a los vales y cuando vino el arca del Señor con el Dios ahí, ¿qué hizo? Mire, le quebró las patitas a ese diosito de ellos y por allá quedó arrumbado por allá. Porque no hay otro Dios, no hay otro, solo Él salva. A Él es toda honra y toda gloria, a nadie más. Amén. Ya mero termino, me falta 1:30. ¿Tienen hambre? Ahorita vamos a cenar. Amén. Ay, santo es el Señor. Ahora bien, hermano Wilson, vaya a Hechos, por favor, 12, 21 al 23. Vemos que el rey Herodes, mire lo que le pasó. Vaya a Hechos, hermano Wilson, 12, 21 al 23. Mire lo que pasó con este rey de Israel. Un día, dice, señalado, Herodes, vestido de ropas reales, porque se vestían de lo mejor que había. Se colgaban muchos colguijes, se veían como mejor que Dios. Y mire lo que le pasó, por su soberbia. Se sentó en el tribunal y les arengó. Haz de cuenta que hizo un speech, habló muy bonito de todo el pueblo y habló. Mire lo que le pasó. Y el pueblo aclamaba, gritando. Mire lo que le decían a él: voz de Dios y no de hombre. Es lo que le decía al pueblo a él. Y él, como no le dio la honra a Dios, mire lo que le pasó. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. ¿Por qué le pasó eso a ese hombre? Por la soberbia. Era un rey de Israel y vino y se sentó en el trono y se quiso creer como Dios. Les habló bien bonito y la gente, vos no es de hombre, eres un Dios. Y él hubiera dicho, no, el único Dios está arriba, yo soy un siervo. Pero no dijo nada, se creyó que era un Dios. Y mire que vino un ángel, nosotros no lo vemos, pero están en todos lados, créame que están en todos lados. Vino un ángel y ¿qué hizo? Mire, con la espada, lo pasó al hombre. Fue herido por un ángel, lo mató y ahí mismo fue comido por gusanos, porque quiso tomar la honra y la gloria que le pertenece solo a Dios. Y a nadie nos pertenece eso. Claramente dice que la honra es para Dios, nadie se la puede llevar. Este hombre se la quiso llevar. Se crea un Dios en la tierra y no hay Dios en la tierra. El único que está en la tierra es el Espíritu Santo, es el único Dios que yo conozco. Amén. Así es de que, hermanos, esto es una enseñanza que tenemos que aprender, que todo eso nosotros debemos de dejarlo. Nosotros no necesitamos tener eso en nuestras vidas. Hay que darle la honra y la gloria al Señor en todo tiempo. Ahí mismo vaya, hermano Wilson, Efesios 1, 17. Mira lo que dice el Efesios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación dice, en el conocimiento de Él. Para eso es.
no en el conocimiento de nosotros. El que nos dé el Señor a nosotros, el Padre de la gloria, Él es el de la gloria. Toda honra y toda gloria sea para Él. Por eso nosotros tenemos que pedir sabiduría y conocimiento, revelación de su palabra. Una vez que tengamos eso, no, nada de esto va a pasar. Nada. Amén. Ya me concluyo, hermanos. Mira, hermano Wilson, vaya a Mateo 6:13. Mira lo que dice. Al final de la oración del Padre nuestro, Jesús nos enseña algo que debemos repetir siempre. Esto nos enseñó el Señor Jesús. Mira lo que dice en Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, dice el Señor, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Denle un aplauso a mi Cristo. ¿Quién nos enseña eso? El Señor Jesucristo. Y nosotros debemos orarlo todos los días. Todos los días debemos decir eso al Señor. Todos los días, hermanos. No nos metas en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Porque todo es el reino, el poder y la gloria de nadie más. Solo de Él. Ya con esto voy a concluir. Dice, a Nabucodonosor le costó entenderlo. Mire lo que dice. A él le costó entenderlo. Vaya en Daniel 4, hermano Wilson. Ya para terminar, 4:34 al 37. Porque él solo así lo entendió. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, mire lo que hizo él. Dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Siguiente, hermano Wilson. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y en el mismo tiempo mi razón me fue dada. ¿Ve? Cuando él reconoció a Dios y se arrepintió, dice que le dolió la razón a él, el pensar como un ser humano, porque era una bestia. Dice, y mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí, porque el Señor da y Él quita. Y mis gobernadores, consejeros, me buscaron y fui restablecido en mi reino, dice el Señor. Y mayor grandeza me fue añadida. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, créame que el Señor, mire lo que le hizo Él, le dio más grandeza de lo que tenía. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Ve lo que hizo el Señor? Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién le va a decir al Señor cuando Él extiende su mano? ¿Quién le va a decir que la recoja? ¿Quién? No hay nadie que le diga. Dijo el Señor, hablan de muchos dioses. Dijo el Señor, yo no los conozco. ¿Dónde están? ¿Dónde están los dioses? ¿Cuáles? Yo no conozco ningún otro. ¿Quién me dirá a mí qué hacer? ¿Quién me dirá que recoja mi mano cuando yo lo extiendo? No hay nadie más. Por eso este hombre, este rey, reconoció quién es Dios. Reconoció que Él es el soberano. Él es el que da y el que quita. Pero 7 años vivió como un animal, una bestia del campo. ¿Por qué? Porque se quiso llevar la honra y la gloria del Señor. Porque quiso ser mejor que Dios. Y Dios le dio vara. ¿Ve? Es lo que pasó con este hombre. Mire, voy a concluir con esto. Que el Señor nos guarde del gran pecado de la soberbia. Que podamos orar al Señor como David. ¿Ve? Hay que aprender a orar como David. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Decía David. Esto es muy bonito. Mire, apréndeselo. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñorean de mí. Entonces seré íntegro, limpio y estaré limpio de gran rebelión. Eso lo vemos, vaya hermano Wilson, vaya Salmos 19:13. Mire lo que dice ahí para que lo vean, vea. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de
de gran rebelión. Eso es lo que decía el rey David todo el tiempo. Y era un hombre más sabio, fue un hombre muy sabio David. Pero él todo el tiempo le oraba esto al Señor: líbrame de la soberbia, porque la soberbia es destrucción del ser humano. Y el Señor lo que quiere decir esta noche, que nos limpiemos, que si hay soberbia nosotros la dejemos, la quitemos. No necesitamos cargar eso. Tenemos que estar limpios como estaba David ahí. Dice que estaré limpio de gran rebelión, porque es una rebelión contra el Señor. Por eso tantos reyes fueron destruidos, tanta gente ha sido destruida por la soberbia. Hombres como nosotros fueron destruidos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros y no por Dios. No le damos el lugar que es de Él. Toda la gente que alaba en los altares, ¿de quién cree que es la honra? ¿De los que alaban o de Dios? La gloria es de Dios. Ellos nomás están aquí alabando al Señor. El Señor los usa en un rato, y cuando uno quiere, no los usa, no los deja ni cantar, ni alabar los deja. Los enferma la garganta o de otra cosa. ¿Por qué? Porque la gloria es del Señor, de nadie más. Lo mismo los pastores que presidimos, los evangelistas. Nosotros tenemos que dar la honra y la gloria al Señor. Yo no hago nada por mí mismo, créame que no hago nada por mí mismo. Nada. Todo lo hace el Señor. Yo en lo de hombre, ¿qué les voy a decir? Nada. Todo lo hace el Señor. Yo le doy toda la honra y la gloria al Señor. Yo nada me llevo y no quiero nada para mí. Que sea el Señor dándome el día que encuentre la salvación y vaya con el Señor, que Él sea dándome algo, pero créame que yo no quiero nada, nada, porque todo le pertenece a Él. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Den un aplauso a mi Cristo. Con esto concluyo, hermanos. Y tome todo, guarda en su corazón lo bueno y deseche lo malo. Pero agarre una palabra en esta noche del Señor. Amén. Pastora. Qué bendición. No, ¿se gozó con la palabra? ¿Quedó claro o lo volvemos a empezar? No, no se crea. Amén, dice, ok, quedó claro, ¿verdad? Quedó claro. La palabra del Señor siempre es clara, hermanos. Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y en todo tiempo. Si usted entra a la palabra, usted no se va a perder. El Señor siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Sabe que somos creación de Él, pero también hijos de Él. Los que han confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, saben de lo que le estoy hablando. ¿Hay alguien aquí que no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Todos somos hijos de Dios? Gloria al Señor, qué bueno, porque toda la palabra que se dijo hoy es para usted y para mí, ¿verdad? Así que reciba